Bueno, un saludo a todos. Vamos a dar continuación a nuestro tema que es lesiones vesículo-ulcerativas. Vamos a ver dónde nos quedamos. La anterior clase estábamos en úlceras que se pueden manifestar en trastornos. Estábamos en el grupo 9, ¿no? Úlceras asociadas a desórdenes sistémicos. Y ahí veíamos a la anemia precisamente como una de las lesiones sistémicas que puede manifestarse con úlceras a nivel de comisuras, a nivel de encías, ¿no? Entre otras características de la enfermedad, y que el manejo también es sistémico. Otra patología es la enfermedad de Crohn. Seguramente la van a escuchar o ya la han escuchado, ya lo han leído en otras asignaturas. Esta enfermedad tiene una afección, también se la clasifica dentro de las patologías del tracto gastrointestinal y está clasificada como trastorno digestivo, junto a la colitis ulcerosa, a la enfermedad celíaca. ¿Ya? Entonces, la enfermedad de Crohn es una de aquellas que puede, cursar, está englobada dentro de ese grupo de patologías. ¿Ya? En boca hay lesiones orales, como estamos viendo el tema de úlceras, claro que sí se pueden presentar entre 6 a un 20%. Como dice acá, ¿no? Puede preceder a los síntomas intestinales. Las lesiones bucales se pueden preceder a las lesiones intestinales. 1 año o más incluso. Entonces, como siempre mencionamos, la boca es una alerta, es una alarma que puede prevenir a otras patologías, puede prevenir o por lo menos anunciar que algo está pasando a nivel sistémico para que también la atención sea temprana y no sea más agravada. Miren, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que las manifestaciones orales aparecen mucho más antes que los síntomas intestinales. ¿Qué tendría que ver en boca? Puede haber inflamación, ¿no? Con edema, hipertrofia a nivel de los labios, ¿no? Hipertrofia, inflamación a nivel de los labios. Gingivitis puede haber a nivel de encías. Tal vez parecido podemos confundir con el epulis fissuratum. Tiene un aspecto empedrado, como menciona acá, ¿no? La mucosa yugal y el paladar. Úlceras orales pueden haber y pueden recidivar. ¿Ya? Piostomatitis vegetans. Puede haber secreciones purulentas también, en algunos casos más agravados. ¿Qué decíamos? A nivel de mucosa bucal tiene ese aspecto adoquinado. Miren, hay edema, hay agrandamiento a nivel de la mucosa labial, por ejemplo, ¿no? En este caso es la semimucosa, la mucosa está con inflamación. Entonces se observa estas características, ¿no? Ese punteado amarillento, que posteriormente se va a ir engrosando, va a provocar una reacción a nivel de mucosa, va a haber mayor engrosamiento a nivel de epitelio que le va a dar esa apariencia de adoquinado. Entonces la enfermedad de Crohn manifiesta estas lesiones. Obviamente para decir enfermedad de Crohn tiene que haber también trastorno intestinal. Pero nosotros de manera temprana podríamos identificar, podríamos hacer interconsulta y derivarlo a tiempo al paciente. Entonces tomen en cuenta esas características, ¿no? Que se manifiestan a nivel oral. Más no vamos a ahondar, muchas de las otras patologías las vemos en patología general, ya se las ha visto en fisiopatología, ¿no? El tema que estamos ahondando hace enfoque netamente a las úlceras y por eso es que estamos mencionando desde ese enfoque. En misceláneo, en este grupo podemos ver a las aftas, ¿no? A la cielometaplasia necrotizante. Hablar de aftas parece fácil, pero a la vez también es complejo. No es nomás decir a cualquier lesión afta.
Hasta hoy quizá ustedes han dicho, no, cualquier lesioncita, ay, un aftas ya ha salido, pero no todas habían sido aftas, habían sido algunas vesículas, otras ampollas, otras son aftas ulceradas, otras son ya en etapa ulcerada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre completo de las aftas? Se denomina estomatitis aftosa recidivante o estomatitis aftosa recurrente, como lo lean. EAR se abrevia, ¿no? Estomatitis aftosa recidivante. En palabras sencillas, aftas. ¿Qué condición debe presentar esta patología? Bueno, ¿qué características reúne? ¿No? Que es una condición común. Es decir, que todos podríamos pasar o manifestar aftas. Es una condición común. Una condición común también es que se presenta en la mucosa bucal, ¿ya? No hay aftas en piel, por ejemplo. No se habla eso. ¿Cuál es la causa? Es lo que más le interesa al paciente. ¿Por qué me salen aftas? ¿No? Y la respuesta es multifactorial, pero ustedes en su paciente no podemos decir eso en el paciente. Para eso somos clínicos, para eso somos profesionales y mediante la historia clínica uno va preguntando. Es crónico, es inflamatorio porque es muy doloroso, han visto. Son múltiples, no sale generalmente una, salen múltiples. Es recurrente, ¿no? Es agudo y recurrente. Un tiempo desaparece, luego vuelve a aparecer. Cursa con dolor, lo que provoca la disfagia, la disfonía. Puede verse este aspecto, ¿no? Muy frecuente después de la caries, dice. Sí, puede asociarse o no, no siempre. Hay mucha gente que tiene caries y no necesariamente tiene aftas. Si hablamos un poquito más de la causa, debemos hablar tanto de factores del huésped, es decir, de la persona que cursa con afta, y de los factores ambientales. Tenemos que revisar todo, por lo tanto la respuesta no es tan sencilla. ¿Ya? Factores del huésped, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, acá menciona factor genético. Es una condicionante para la que, esa condicionante genética, ¿no? Familiar. Que si los papás, la mamá, el papá, siempre han manifestado aftas, posiblemente es un factor que condicione a los hijos. Alergia a los alimentos, también, no hay que indagar eso. ¿Cuándo le sale? ¿Cómo le sale? ¿Cuándo consume? ¿Qué le sale? ¿No? Deficiencia de vitaminas también puede estar, ¿no? La deficiencia de vitaminas va asociado a la calidad nutricional, eso ustedes bien lo saben. Desregulación del sistema inmune, ya saben qué es lo que altera el sistema inmunológico. Entonces hay que revisar eso. El estrés, ¿no? Factores ambientales, puede haber microtraumas, trauma local, injuria química, infecciones, trastornos gastrointestinales, trastornos sistémicos. Entonces, fíjense, ¿cuál es la causa de un afta? Todo esto podríamos responder al paciente. Entonces, como en la primera clase les decía, no es que vean un afta, ay, tu estómago está sucio, o qué sé yo, la araña te ha besado. No es así la respuesta. Hay que indagar por estos. Ahora al paciente tampoco le vamos a decir es multifactorial y punto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le está causando esas aftas, por qué son recurrentes, algo debe estar haciendo mal, algo está pasando en ese organismo que hace que las aftas sean recurrentes. Pero cuando diagnosticamos como afta, tenemos que saber decir si es afta menor, o es afta mayor, o es úlcera herpetiforme. Voy a enfatizar luego en este último término, ya, úlcera herpetiforme. Veamos la diferencia. Afta menor se ve así. Es una lesión pequeña, diferente a la vesícula, fíjense. La vesícula ya hemos visto, ya hemos agilizado la memoria visual, ¿no es cierto?, en clases anteriores. Entonces no pueden decir esto vesícula o ampolla. El afta se ve así. Es una lesión pequeña. Vamos, sus características les voy a asociar a esta tabla. A ver, un ratito vamos a ver. Mire, voy a ir volviendo a la imagen luego. El afta menor
¿Qué se da más, en mujer o en varón? Es indiferente, es igual. La morfología, ¿qué forma tiene? Han visto, ¿no? Ligeramente redondeadas, ovales, y tiene una membranita, un fondo que le llamamos una pseudomembrana, entre blanquecina, ligeramente amarillento, con un halo eritematoso. Se presenta en cualquier parte de la mucosa, de preferencia mucosa de revestimiento. Entonces, ¿dónde está? Labios, carrillo, cara ventral de lengua, piso, boca, pero no excluye, ¿no?, que esté en el resto de la mucosa también. No se presentan muchas, oscilan entre 1 a 5. Se resuelve en 2 semanas máximo. Y no deja cicatriz, desaparece y no deja cicatriz. ¿Qué más podemos hablar del afta menor? Que es muy frecuente, el 85% de las personas pueden cursar con aftas. Características, su tamaño suele medir menos de 5 milímetros. Ya hemos repetido entre 1 a 5 lesiones. Miren estas aftas. Tal como menciona la bibliografía. Una lesión que presenta un fondo blanco amarillento, a esto le llamamos fondo. ¿Qué más? Un halo eritematoso de forma redondeada o ovalada, como menciona, ¿no? Puede variar en tamaño. Y veamos, eso es un afta. Volvamos a recordar la imagen. Esto es un afta, también halo eritematoso. Imagen, forma entre ovalada, redondeada, más o menos, ¿no? Entonces no pasa más allá de los 5 milímetros. Otra vez, graben en su memoria visual. Ahora vamos a ver, bueno, no deja cicatriz, esto ya hemos visto. Puede reaparecer entre 1 o 4 meses, ¿no? Otra vez, afta menor. Miren. Otra vez, la imagen de afta menor estamos viendo. Vámonos con el afta mayor. El afta mayor, su nombre dice, es de mayor tamaño. Miren, mayor a 1 centímetro, es menos frecuente. El otro era 85%, este es 15%. Más dolorosa porque también es más profunda. Se presentan en menor número. Puede ser más recurrente en labios y en paladar blando. Esta no se resuelve en 1 o 2 semanas, se resuelve más o menos en un mes, de 10 a 30 días. Y sí dejan cicatriz, precisamente porque son más profundas. Ustedes vean, vamos a ver, seguimos viendo características del afta mayor, ¿no? Igual, ¿qué forma tiene? Tienden a ser redondeadas a ovaladas. Esa membrana, ese fondo, también lo tiene, miren. Un fondo blanquecino con su halo eritematoso. Igual, en la boca a cualquier nivel se puede presentar. Puede haber lesiones de 1 a 10, eso nos indica la bibliografía. Lo más frecuente que yo veo son pocas lesiones, ¿no? En boca de aftas mayores, 1, 2, se suele ver. El pronóstico, son lesiones, ¿cómo es el pronóstico? Persisten, incluso más de 6 meses. Hace rato decíamos, se resuelve en un mes. Y si no se resuelve, puede persistir más de 6 meses. Tiene alto riesgo a la cicatriz. ¿Cómo se ve? Se ve así. Miren, ovalada, fondo amarillento. Acá estamos viendo un halo eritematoso, rojizo, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Ver afta menor, más pequeño, no deja cicatriz. Afta mayor, más grande, más doloroso, sí deja cicatriz. ¿Qué más podemos ver? A ver, vamos a ir viendo afta mayor. Miren esa imagen, ¿no? Aftas mayores. Ahora vamos al tercer grupo de las aftas. ¿Cuál era? Las úlceras herpetiformes. Hace referencia a esto. En este momento alguien me dice, pero doctor, esas son vesículas, no parecen aftas.
pareciera muchos nosotros en el inicio del ejercicio profesional pueden confundir. Esto es GEA, tal vez puedan decir, ¿no? Gingivostomatitis herpética, provocado por el herpes simple, le daré aciclovir, ¿no? Tal vez tratamiento pueden equivocar. Pero estas son úlceras herpetiformes, herpetiforme, parecido a herpes, eso significa herpetiforme. No es que es herpes, ¿ya? No es herpes esto. ¿Cómo van a llegar al diagnóstico? Entonces, hay que indagar. Ya hemos hablado en la patología de herpes con todos los antecedentes. Cursa con hipertermia, malestar general, hipertermia, disfagia y todo lo que hemos ido viendo. Cosa que no va a coincidir a cabalidad con este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque sí pareciera herpes, pero no lo es. La causa es otra. Ya hay que indagar cuál será la causa. Y aparentemente parecieran vesículas que sí se ulceran. Igual, miren, múltiples lesiones con sus bordes eritematosos, ¿no? Más frecuente, con mayor frecuencia presenta el género femenino. Tiene una morfología en que son pequeñas, ¿no? Contornos irregulares, pueden unirse unas con otras, por eso dice confluyentes. Se puede ubicar a cualquier nivel de la boca. Donde de 10 a 100, incluso puede variar, perdón, sí, 1002 no es, ¿no? De 10 a 100. El pronóstico son lesiones que se resuelven en menos de un mes, ¿ya? En menos de 30 días. Acá está. Vamos a ver. Ya hemos visto aftas menores, mayores. Y aquí están las úlceras herpetiformes. 10% de los casos, menos, ¿no? Sin causa infecciosa, vean esto podríamos subrayar. Como no hay infección, no es virus la causa, entonces de nada va a servir que aquí des antivirales. O sea, siempre van a ser numerosas, ya ahí son pequeñitas, parecidas a las vesículas herpéticas. Algunas veces pueden dejar cicatriz, otras veces no. Por eso dice, pueden dejar cicatriz. Por eso hay que hacer una buena historia clínica, buenas preguntas que nos vaya direccionando a la causa. No hay que hacer una buena exploración de la cavidad oral, ver qué regiones están comprometidas. Se pueden hacer pruebas complementarias si es muy recurrente esas úlceras herpetiformes. Puede estar fallando vitamina B12, puede estar fallando hierro, ácido fólico, zinc, trastornos hepáticos también pueden manifestar ese tipo de úlceras. El test de sangre, ya saben que se hace, ¿no? Se fricciona en el test de sangre es una prueba complementaria que sirve para comprobar si son desprendibles las membranas de las vesículas. Evaluación gastrointestinal. Hay que hacer evaluación gastrointestinal, pueden tener relación, ¿no? Y en caso extremo se tendría que hacer una biopsia cuando no se puede llegar al diagnóstico. El tratamiento se puede utilizar antimicrobianos, anestésicos antes de las comidas para aliviar más si son niños, ¿no? Entonces se puede asociar también corticoide más anestésico como la triamcinolona más lidocaína. El ácido hialurónico ayuda mucho en la regeneración. Entonces, el Aftex, por ejemplo, y hay muchos productos en el comercio que contienen ácido hialurónico que ayudan en la resolución rápida de las aftas. Corticoides tópicos y sistémicos. La disminución de las lesiones orales coinciden con la mejoría del tracto gastrointestinal en las más de las veces, ¿no? En algunas, dependiendo si está asociada a esa causa. ¿Qué más tenemos que saber de las aftas? Primero que son muchas causas. Tenemos que identificar cuál es la causa para dar también un adecuado tratamiento. Las aftas, jóvenes,
no aparecen tal cual como aftas, tienen etapas, periodos. Miren, ¿cuáles son los periodos? Una etapa vesicular, entonces suele tener contenido. Tiene cuando se rompe su membrana, tiene una etapa ulcerosa o periodo ulceroso. Y finalmente, una etapa de resolución o cicatrización. Entonces, acá estamos viendo una etapa ulcerativa. Acá estamos viendo una etapa de cicatrización. Por eso les decía de inicio, las aftas, las vesículas y las ampollas pueden ulcerarse. Vean, ahora estamos comprobando que una de las etapas de las aftas ha sido la etapa ulcerosa. Acá vemos un ejemplito de esta afta, ¿no? Tal cual una afta menor, única, borde eritematoso, fondo amarillento. Esta, por ejemplo, ha sido una afta fácil de identificar la causa porque ha sido por trauma. Espero no les pase, algunas veces van a ver que sí les pasan cuando no hay una experticia en el ejercicio de la odontología. ¿Cuándo se puede producir? Cuando ustedes infiltran anestésico sin hacer la previa antisepsia. Hay que limpiar eso por protocolo, deben siempre hacer una antisepsia de la mucosa oral y recién hacer la punción de la aguja, ¿no? Para el infiltrado de anestesia. Cuando no lo hacen, ¿qué pasa? Están generando una herida, una contaminación, y si no han hecho antisepsia menos, es un foco de ingreso o para que se instale un proceso infeccioso y el organismo se defiende a través de esta manifestación de un afta. Otra causa puede ser que yo he visto, no que los libros no lo mencionan, ¿no? Pero quizá alguno que otro artículo ha reforzado también en base a la experiencia, cuando se infiltra por turbulencia el anestésico, ¿no? Es decir, fuerte, no teniendo la paciencia necesaria. Se hace una bolita, sí, lo vas a hacer masajitos y desaparece, pero luego una de las consecuencias es esta que se manifiesta como afta. Y van a ver que es justo coincide con el sitio de punción de la aguja. Entonces, bueno, esta imagen me gusta porque acá también, siempre les digo, ¿no? El buen semiólogo toca, ve, limpia, palpa, para palpar limpia, revisa, examina, huele, todo, ¿no? Acá, si ustedes solamente ven, me dirían, y si no vieran esta imagen, quizá me se animen a decir, como algún estudiante me decía, doctor, esto es una afta. Primero el color, ¿no? Es diferente, fíjense. No sé qué será, qué le habrá salido. ¿Qué puede ser, doctora? No, no es que puede ser, revisar. Primero tienes que inspeccionar. Y le hice limpiar todo esto con gasa. Y esto era placa bacteriana depositada, ¿no? Sobre la mucosa, sobre sobre el ápice que estaba exteriorizándose a través de la mucosa. Es decir, acá había una ventana, había una fenestración gingival. La raícita de este resto radicular pues estaba siendo expulsada. El organismo es tan sabio que vea, identifica algo necrótico, algo muerto y lo empieza a expulsar. Entonces el organismo es así, estaba expulsando la raíz de este dientecito y ha fenestrado. Entonces, como hay ahí una arista que está reteniendo, ha retenido placa bacteriana, ¿no? Entonces, no es un afta. ¿Ya? Mucho cuidado. Es una fenestración con depósito de placa bacteriana. Es diferente a esta. Como ven, estas también son fotos de los niños de los pequeñitos. Y miren, esa fenestración es frecuente. Cuidado, vayan a decir también, pero tiene su halo eritematoso, fíjense por acá, es que ese es el tejido, la mucosa que está inflamada. Lógico, el organismo rechaza estos restos radiculares. Igual, lo mismo, exposición de raíz. Lo mismo acá, exposición de raíz a través de una fenestración, ¿no? Entonces, si ustedes solo ven con el espejo y no tocan, no palpan, porque si tocan, ¿con qué se van a chocar? Con que es una estructura dura, o es hueso o es diente, van a decir, ¿no? Y lo van movilizando, este restito se va a mover. Entonces, siempre hagan buen examen clínico.
Bueno, y para culminar este tema, dentro del grupo de miscelánea, está la cielometaplasia necrotizante. Esta patología, como su nombre dice, cielo, ¿no? Algo tiene que ver con glándulas. Sí, efectivamente hay una lesión a nivel de glándulas salivales menores. Esta patología es muy frecuente en la región glandular del paladar duro. Recuerdan que el paladar duro se divide en 4 regiones, ¿no? Dos anterolaterales, que son adiposas, y las 2 posterolaterales, que son más glandulares. Entonces, en esa región sabemos que hay glándulas salivales menores, llamadas glándulas palatinas. A ese nivel hay un cuadro de necrosis, producto de algún trauma, ¿no? Un trauma constante puede ser producto de un cuadro de isquemia, donde se produce una necrosis de coagulación, ¿no? Y en este ejemplo les muestro, se ve que la mucosa está necrotizada, ¿no? Se ve una úlcera, como ustedes están viendo, acá hay otra úlcera. ¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce? La causa, les dije, puede ser trauma, ¿no es cierto? Puede ser cuadros de isquemia. Entonces voy a explicar cómo. Trauma, por ejemplo, se suele ver asociado a prótesis mal adaptadas, puede ser, ya que estén lastimando constantemente a la mucosa y se va a generar una úlcera. Esa úlcera puede, ya les dije que hay necrosis. Si no se limita y ese trauma persiste, esto puede profundizarse más, incluso llegar a hueso, ¿no? ¿Qué más? Cuadro de isquemia. Cuando el odontólogo infiltra anestésico, jóvenes, a ratos abusamos del anestésico, ¿no? Cuando no tendría que haber necesidad, cuando uno hace buen diagnóstico, no se equivoca, por decir, cuando no te agarra el anestésico, cuando el tejido esté inflamado. Y si está inflamado, no, pues no hagas tu abordaje quirúrgico. Primero desinflama un tanto, medicarás antiinflamatorios y luego ya una vez que se resuelva la inflamación, recién haces tu intervención quirúrgica. Entonces, no me agarra el anestésico y seguimos abusando. El odontólogo puede infiltrar bastante anestésico. Y ya saben qué hace el anestésico. Por su vasoconstrictor, provocar isquemia. Y la isquemia puede ser la causa de una necrosis de coagulación, como lo hemos visto en segundo año. Entonces, eso es lo que pasa, ¿ya? Como les dije, esto se puede profundizar y puede agravarse más. ¿Por qué? Porque el tejido no tiene oxígeno, porque está isquémico o está bajo ese trauma y no se regenera. A esta patología es interesante, le llaman también una patología simuladora. ¿Por qué simuladora? Porque hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Simula mucho a neoplasia maligna, ¿ya? El cáncer, por ejemplo, cuando se instala en paladar, se lo ve así, un cáncer inicial. En este momento, tranquilamente, esto podría, así tal como lo ven, podría ser algún tipo de carcinoma, algún tipo de adenoma, algún tipo de cáncer. Por eso es que le llaman la patología simuladora. Miren estas imágenes, ¿no? Así también se ve cáncer. Obvio, esto no es cáncer, esto es cialometaplasia necrotizante. Lo que les dije, esa úlcera es invasiva, esa necrosis es invasiva. No solamente se limita a mucosa, también puede afectar a hueso y haber necrosis de hueso. Miren, entonces aquí mucho nos ayuda una biopsia, ¿no? Una biopsia incisional para diagnosticar.
Pero es que irónico, ¿no? Es muy diferente decir cielometaplasia necrotizante, que es algo, una patología que se puede resolver fácilmente, a decir cáncer. Entonces, siempre por ética, ustedes nunca se adelanten. Ah, no, parece cáncer, y al paciente lo matan de verdad con cáncer, siendo que no es. Por eso mucho cuidado y sutileza debemos tener en el momento de dar diagnósticos presuntivos. ¿Ya? No se olviden, sean muy cuidadosos con el infiltrado de anestesia, hagan muy buenas prótesis, que son las causas, pues, posibles causas de esta patología simuladora, ¿no? Entonces, puede iniciarse así y avanzar. Y hay cuadros severos con mayor exposición de hueso incluso. Bueno, hemos visto en el transcurso de estas 3 clases el tema de úlceras, ¿no es cierto? Las úlceras, voy a volver un momentito a la primera diapositiva. Repasen, por favor, este tema que es de mucha importancia. Podemos ver tantas lesiones en boca, todas muy similares. Es afta, es vesícula, es ampolla, es úlcera. Ahora ya saben decir, ¿no? Es afta menor, es afta mayor, ¿no? Esto parece, será sífilis, será gonorrea, será pénfigo, será lupus eritematoso. ¿Ven? Es tanto. Yo creo que este tema es más para llamarles a la reflexión también, que no podemos alegremente decir, tu estómago, así con lo que primero que vemos, tu estómago está sucio, o ponle bicarbonatito y ya. Cuando la causa puede ser múltiple, entonces, son varias patologías que cursan con úlcera. Más de las veces, bueno, muchas veces puede solucionar con antivirales, otros con antimicrobianos, otros con corticoides se han visto. En otros casos se tiene que hacer interconsulta porque la solución está a nivel sistémico. Otras son tan sencillas que solamente son de origen traumático y solo basta decirle que espere y eso va a resolver sin darles antimicóticos, sin darles antivirales. Entonces, jóvenes, por favor, yo les digo, repasen y recontraestudien, no para la evaluación que tengan, no para el parcial, estudien para su ejercicio profesional. Cuando se vean con un afta, indaguen, vean qué está pasando y ahí mismo se van a hacer expertos, ¿no? Y el paciente, bueno, pues cuando le sale este tipo de lesiones, lo primero que piensa es ir al médico. Y el médico, por lógica, dice, esto es área del odontólogo. Aunque también debería tratar, el manejo es multidisciplinario. Ya le han visto, una gran parte de las lesiones sistémicas tienen manifestación bucal. Incluso muchas veces aparece primero en boca y luego recién la manifestación sistémica. Entonces, fíjense cuánta es la responsabilidad que nosotros tenemos al revisar mucosa bucal. Abran ese ojo. No solamente son dentistas, son estomatólogos. Vean mucosa, tipos de mucosa en la boca, revisen el color, la semimucosa labial. Eso les va a hacer diferentes, eso les va a hacer alguien, un profesional competente. Bueno, y yo sé que estas 3 clases no es suficiente, lo hemos dado de manera muy acortada incluso, pero por lo menos ese repaso puntual ustedes deben dominar. Agarren su libro, dentro de la clasificación hay algunas patologías incluso que no se ha visto, que ya se han visto en segundo año, repasen, vean. Háganse expertos en manejo de lesiones vesículo-ulcerativas, eso hace falta en el medio. Hace falta la formación, no sé qué pasa con el odontólogo, no sé si justo esta clase no lo ha visto en semiología, en patología estomatológica, y no solamente en esas materias, ¿no? En las otras materias, en fisiopatología, en fisiología, por patología general, o pasamos así por pasar, y después cuando ya estamos frente al paciente, no, póngale violeta de genciana o bicarbonato, su estómago está sucio. Yo creo que ustedes, ninguno de los que me está escuchando, por lo menos, y que es de la Universidad Pública del Alto, se está formando para decir eso.
Ya, indaguen, diagnostiquen y hagan óptimos tratamientos. Está más decirles, lean bastante. Y bueno, yo me despido con este temita relativamente largo. Luego ya nos veremos en otro tema siguiente. Que tengan buen resto de jornada a todos los queridos estudiantes. Nos vemos en otra ocasión. Voy a dejar de compartir y buen día, buen día.